¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Rompiendo Cadenas, que sale en simultáneo por la plataforma del Movimiento Marateguista. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Jorge Salgado, quien es abogado egresado de la San Marcos. Es también militante socialista, activista social en derechos humanos. También es autor del ensayo Mariátegui y la Comiter. Con él abordaremos sobre la coyuntura política internacional, nacional y algunos detalles más que están pasando en la situación política, vale decir. Bienvenido, compañero, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación y estoy dispuesto a responder las preguntas que sean pertinentes. Bien, bien, bien. Gracias, compañero, por el día de hoy nos va a ayudar bastante porque hay temas que vienen pasando en la situación política internacional y creo que uno que ha sucedido recientemente es nuevamente un golpe de Estado en Francia, perdón, en África, ¿no? En la zona. ¿Qué opinión tiene usted? Porque ya hace un cierto tiempo también se produjo un golpe de Estado en Níger y demás, y anteriormente en Burkina Faso, Mali. ¿Cree usted que el conflicto que está sucediendo en Europa del Este entre Rusia y Ucrania se traslade ahora a África con este golpe? Porque es bien sabido pues, que hay un sector occidental donde Estados Unidos está puesto por los ojos con la OTAN, y hay un sector que también simpatiza con otro, digamos, la otra vereda, ¿no? ¿Qué opina usted, compañero, sobre lo que viene pasando ya? Bueno, hay que tener en cuenta que todos esos países son ex colonias francesas, forman parte del imperio colonial francés y se han independizado recién en los años 60. Son países nuevos prácticamente, si lo vemos en escala de la historia universal, ¿no? Son países jóvenes. Entonces, estos países han mantenido lazos semicoloniales con Francia, ¿no? Que le maneja su moneda, controla sus materias primas, sus exportaciones, importaciones, incluso tiene hasta soldados y tropas en esos países, ¿no? Y Francia, como todos conocemos, forma parte de la OTAN y es un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Uno de los actores de la llamada globalización y del modelo liberal a la escala mundial. Ese modelo unipolar de la globalización neoliberal ha entrado en crisis, ¿no? Una crisis grave, terminal, porque los nuevos actores políticos y geopolíticos como Rusia, China, la India, están rompiendo esa hegemonía unipolar de los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Eso lo estamos viendo en el conflicto europeo entre Rusia y Ucrania y la pugna entre China y Estados Unidos, ¿no? La emergencia de los BRICS, las nuevas potencias como Sudáfrica, la India, Irán, Brasil. Entonces, la hegemonía estadounidense y occidental se está resquebrajando. Y un síntoma de eso se ve en los países africanos, es colonias de las potencias europeas, ¿no? Particularmente en el mundo colonial francés. ¿Por qué? Porque son países súper explotados, ¿no? Ocupan los últimos lugares de desarrollo humano. Son países sumamente pobres, que tienen graves crisis alimentarias, o sea, países en hambre. Su gente está al borde de la hambruna. Y también ahí, todavía, perdón, compañero, ahí todavía hay signos de esclavitud, ¿no? O sea, en pleno siglo XXI, signos de esclavitud en esos países, ¿no? Terrible, increíblemente, ¿no? Todavía existe esas cosas ahí en esos países. Entonces, son países que están pues padeciendo los peores aspectos del mundo neocolonial, ¿no? Y de la explotación capitalista, ¿no? Del neoliberalismo. Entonces, ya esos pueblos se han hartado de esa opresión, pues no los han soportado históricamente durante décadas y ya ahora se han rebelado, se han alzado, ¿no? Estamos viendo una primavera africana, así como una primavera árabe hace unos 10, 15 años, ahora se está dando una primavera africana, porque son los pueblos que espontáneamente se están levantando. No podríamos decir que están digitados por China, por Rusia, por Irán, ¿no? Son los pueblos mismos, a través de sus fuerzas armadas, muchas veces, que es las únicas instituciones que realmente tienen fuerza, ¿no? Cobertura en esos países, porque la sociedad civil ahí es prácticamente inexistente. Entonces, claro, ellos son los que se están rebelando contra la dominación imperial, ¿no? Y hay que saludar y apoyar esas luchas de estos pueblos, ¿no? Contra el neocolonialismo y la explotación imperialista. Claro, por ejemplo, sabíamos que existía, bueno, muchos sabían que existía Nigeria a raíz pues, de que Nigeria participaba pues, en el Mundial, entonces se ha conocido a Nigeria, ¿no? Y después, hace poco, también se ha conocido a Níger, ¿no? Otro país que se ha rebelado. Y ahora también vamos, bueno, conociendo pues a Gabón, ¿no? El país también
que se ha dado un golpe y se viene rebelando contra Francia. Ahora, algo también para acotar ahí, es de que Francia durante buen tiempo ha estado siendo gobernado por el partido, bueno, por la socialdemocracia, ¿no? Presidentes que se reclamaban socialistas. Y sin embargo, su socialismo quedaba simplemente en palabra, ¿no? Porque venían aplicando en Europa el ajuste y también teniendo al África o a otros países coloniales como, pues, como centro de operaciones, ¿no? Porque tienen sus cuarteles, o sea, ¿cómo se explica eso, compañero? Bueno, cuando ya hay tropas extranjeras, ya la soberanía es limitada, ¿no? O sea, la soberanía es formal, pero en la práctica están sometidos al control semicolonial de las potencias occidentales, ¿no? Algo parecido le está pasando al Perú con la presencia de tropas norteamericanas, ¿no? Y bases norteamericanas. Bueno, allá en África es peor, ¿no? Porque la debilidad de sus estados y de sus ejércitos es de tal grado que la presencia de tropas extranjeras ahí puede decidir el destino de estos países, ¿no? De ahí la gravedad del hecho de la presencia militar de las tropas francesas o norteamericanas o las que hubiera ahí en estos países, ¿no? Y la reivindicación justa de estas naciones de que se retiren estos ejércitos extranjeros. El pretexto para su presencia fue combatir el terrorismo islámico, pero no lo han combatido, no ha sido exitosa su intervención y han agudizado los problemas económicos y sociales en esos países, ¿no? Porque le representan un costo altísimo a esos países, se sobreendeudan para pagar esa asistencia militar, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Que en realidad es una forma de dominación neocolonial, ¿no? Bien, bien. Ahora, hay tensión, ¿no? Es evidentemente tensión, porque hay los países del África que son pro-occidentales le habían advertido a Níger que van a entrar. Y ante eso, pues, los países aliados como son Mali y Burkina Faso han mandado tropas a respaldar. Y ahora también lo mismo viene sucediendo con Gabón. O sea, es decir, hay una tensión a rojo vivo. ¿Cree usted que esto pueda desencadenar un conflicto mayor, bélico? ¿O tal vez se resuelva de esta manera, así nada más? ¿Cómo cree usted, compañero? Porque lo de Rusia y Ucrania también viene un conflicto, si bien no como hubo tal vez hace algún tiempo, pero el fin de semana sí hubo pues ataques en un aeropuerto ruso, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿cree usted que hay un conflicto mayor a gran escala tal vez? ¿O se va a diluir la tensión? Bueno, estos países africanos, debido a su extrema pobreza y la falta de infraestructura, podemos decir que son guerras periféricas, ¿no? De baja intensidad. O sea, ahí no se está jugando el destino del mundo ni del orden mundial, ¿no? Entonces, son un síntoma de la crisis de la fractura del orden neocolonial, del neoliberalismo, ¿no? Del mundo unipolar que se está resquebrajando y se está destruyendo, se está dividiendo, se está debilitando. Pero el destino del mundo, digamos, en términos geopolíticos, no se va a decidir en esos países, obviamente, ¿no? Porque no somos los países centrales, principales. Pero sí espero la dominación imperial. Sí, sí. Ya estamos, un pequeño lapsus ya. Ahora, como usted decía ahora, usted tocaba el aspecto de que el mundo unipolar se viene resquebrajando. Ahora, recientemente también se ha anunciado de que los famosos BRICS se vienen sumando algunos países más, entre ellos Argentina, Irán, y ahora, compañero, ahora, si bien es cierto, pues, la unipolaridad se viene partiendo, ¿qué debe reflejar en nosotros? ¿Tal vez cierto optimismo? ¿O no debemos mirar con optimismo? Simplemente nosotros no debemos tener ilusiones. Lo digo, compañero, no sé. ¿Qué opina? Sí. Bueno, es importante los BRICS, ¿no? No hay que olvidar que hay forma de Brasil, que es el país más importante y más grande de Sudamérica, no hay más grande de Sudamérica, y se ha sumado ahora a Argentina. Entonces, Sudamérica tiene un rol importante en este nuevo orden mundial, ¿no? A nosotros nos favorece que se resquebraje el orden neocolonial y el orden neoliberal, ¿no? Porque le va a permitir a otros países un acceso más equitativo al mercado mundial, donde no depender tan febrilmente de los organismos financieros internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
o todos los mecanismos de dominación financiera del capital internacional, ¿no? Porque no nos olvidemos que los BRICS van a crear su propia moneda, están fundando un banco de desarrollo. Y así han manifestado, ¿no? Es importante eso, ¿no? Ese mercado que se le está abriendo al Perú, si es que lograse formar parte o entrar en tratos comerciales con este bloque económico emergente, ¿no? Y bien, ahora, bueno, evidentemente que el movimiento popular y que queremos un cambio, queremos pues que dar pelea y queremos de cada cierto tiempo pues eliminar la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Yo creo que eso es interesante, ¿no? Todo cómo se viene dando toda esta situación y configuración. Ahora, también hoy vivimos un proceso difícil económicamente a nivel mundial, ¿no? Algunos, bueno, han manifestado pues de que estábamos en una crisis económica. Sin embargo, Marx, bueno, decía pues de que las crisis económicas son periódicas en el capitalismo, ¿no? O sea, no es que la crisis como tal va a llevar a que el capitalismo se extinga, ¿no? Sino él mismo vivió una crisis económica y después se sucedieron las posteriores, ¿no? La del 1879, la del 29 ya en el siglo pasado, la del 73, el tema del petróleo, la del 2009, a la cual tal vez podemos agregar un efecto más de la suscitada por el COVID, ¿no? El COVID-19. Entonces, compañero, el capitalismo no va a caer solo, ¿no? Porque han habido crisis y no ha caído. Ahora, tampoco es un hecho real de que falta una organización internacional de los trabajadores, no existe, ¿no? También faltan partidos que agiten un cambio social, ¿no? Como los que tal vez habían así en algún momento, ¿no? En la Tercera Internacional. Ahora, en su opinión, compañero, ¿por qué falta el sujeto social? No, perdón, el sujeto, claro, el sujeto político. O sea, ¿por qué falta la herramienta política? ¿Por qué no sigue faltando? Porque hay condiciones, hay crisis periódicas del capitalismo, pero una vez el capitalismo se reacomoda y sigue, ¿no? Y sigue, ¿no? Bueno, porque recién estamos saliendo de una etapa de expansión y de dominio del capital internacional, especialmente del norteamericano, ¿no? Recordemos que durante más de 30, 40 años, desde la implosión de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista en Europa del Este, el mundo capitalista empezó a hegemonizar de manera absoluta. Correcto. Y este fenómeno se ha dado en 30 o 40 años, desde el año 89, 91, ¿no? Y recién ahora está entrando en crisis, ¿no? Una crisis bastante fuerte. Entonces, eso ha traído consecuencias de desorganización, ¿no? El neoliberalismo, la flexibilización laboral, la superexplotación de los países, su reprimarización de su aparato productivo, el crecimiento del subempleo y la llamada informalidad que padece el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha exacerbado el saqueo de los recursos naturales de los países dependientes, semicoloniales, ¿no? Como el caso de los países africanos y el caso del Perú también. Entonces, eso ha traído una crisis de las organizaciones políticas también, especialmente las organizaciones de izquierda, ¿no? O progresistas, o democráticas, revolucionarias, a nivel mundial, no solamente en América, en todo el mundo. Entonces, se está reconstruyendo el tejido social, político, ideológico, ¿no? Tenemos que construir unos nuevos paradigmas libertarios, ¿no? De emancipatorios. Los viejos discursos ya no son suficientes. Entonces, tenemos que recrear las propuestas de liberación acorde a la realidad de nuestros propios países y del carácter específico de la crisis que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, recogiendo las mejores tradiciones del pasado, pero repensando justamente en función de los problemas únicos, actuales y específicos de nuestra realidad contemporánea, ¿no? Ese es el reto que tienen las fuerzas progresistas, democráticas, socialistas, de crear ese nuevo paradigma, esos nuevos programas, ese nuevo empoderamiento político, ideológico y de conciencia organizativo, que no puede ya ser la repetición de lo que se dio en los años 60 o 70, ¿no? Sí. Tiene que ser una nueva forma de organizarse, una nueva forma de empoderar a la gente, ¿no? De educarla y concientizarla, cambiar los discursos, cambiar los lideratos, renovar las organizaciones de vanguardia, ¿no? Que no sean vanguardia solamente de palabras, sino en los hechos. Eso es una tarea inmensa, que cada país, cada pueblo lo tiene que hacer de acuerdo a sus posibilidades y sus tradiciones culturales y políticas, ¿no? En el caso del Perú, nosotros lo estamos haciendo
con mucho esfuerzo, ¿no? Porque venimos de una crisis muy fuerte también, ¿no? Y así cada país está luchando a su manera y de acuerdo a sus posibilidades. Y el hecho importante e indubitable es que la gente está luchando, los países están luchando, los pueblos están luchando. Y esa lucha, a la larga, va a triunfar, porque el orden imperialista, el orden neocolonial, neoliberal, ya es insostenible, incluso en términos ecológicos, ¿no? Si es que queremos salvar el planeta, este orden extractivista y saqueador tiene que acabar, si no la humanidad va a desaparecer. Sí, ¿no? Sí, tiene cierta razón, compañero. Ahora, sobre el tema de que, a ver, en Europa hemos, o sea, producto de la crisis económica del 2009 que se sucedió, el país que quedó en el piso fue uno de ellos, Grecia, ¿no? Y surgió un fenómeno como Syriza, donde eran los partidos de izquierda que tenían un programa contestatario, bien a la izquierda, que no pretendían, bueno, se negaban pues a pagar la deuda, o sea, un programa muy, creo que lo más a la izquierda que hubo fue en Grecia, ¿no? Sin embargo, una vez llegado al gobierno, Syriza terminó aplicando el ajuste, terminó, ¿cómo se llama? Siendo sometido, es decir, una posición sumisa del FMI, ¿no? Al fondo. Entonces, ¿cómo se explica también esto, no? Porque hay fenómenos y posiciones que favorecen cierta confrontación, pero a la hora de definiciones no termina definiendo, ¿no? Y al final llega con un discurso en Grecia y termina aplicando las políticas y de la de siempre, ¿no? Bueno, lo que pasa en nuestro país también, ¿no? O sea, todos los grupos de izquierda, los grupos presentes han ganado con el voto antifujimorista, con programas progresistas de centro de izquierda, y al final han terminado gobernando por la derecha, ¿no? Todos sin excepción, incluyendo el anterior, el último Pedro Castillo, ¿no? Entonces, no nos debe llamar la atención ese fenómeno, ¿no? Lo que pasa es que en Grecia, no hay que olvidarse que ellos forman parte de la Unión Europea y de la OTAN. Claro. Ellos no tenían un margen de independencia, ¿no? Su independencia era política, pero no tenían independencia económica, tenían un sobreendeudamiento inmanejable, ¿no? O sea, si no obtenían dinero, simplemente iban a entrar en bancarrota total, ¿no? Y para la época en que ganó Syriza, no existían pues los BRICS. No había la guerra de Ucrania con Rusia, no había la emergencia de China a los niveles que ha llegado ahora, ¿no? Entonces, ¿quién podía haberle auxiliado al gobierno de Syriza si no pactaba con el Fondo Monetario Internacional? Y además el gobierno de Syriza es un gobierno, al fin y al cabo, socialdemócrata, ¿no? Digamos, la izquierda de la socialdemocracia europea, pero socialdemócrata al fin y al cabo. Entonces, ellos no tenían otra opción más que ajustarse al libreto de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y de la OTAN. Y ese ha sido el gran problema, ¿no? Ese es el problema de un mundo unipolar, pues no hay opción a los países pequeños o medianos como Grecia para salirse del libreto, ¿no? Ahora se está creando nuevos espacios geopolíticos, económicos y militares que de alguna manera le dan una mayor posibilidad a estos países de poder tener una mayor independencia, ¿no? En sus decisiones y sostenerse en el tiempo, porque uno puede tener la voluntad, pero si no tiene los instrumentos y el respaldo económico, político y en instancia militar, difícilmente va a poder sostener ese esfuerzo, ¿no? Sí, sí, compañero. Es un trabajo unificado a nivel internacional también. Sí, y creo que hay que aprender todo, las enseñanzas y reflexiones, ¿no? De que las limitaciones, porque eso nos va a permitir tal vez no volver a cometer algunos errores, ¿no? Creo que es importante, ¿no? No solamente a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional suceden acontecimientos y fenómenos que uno debe de ver en perspectiva para ir evaluando y creo que eso nos va a afianzar una mejor salida política, creo. Ahora ya, bajando a Sudamérica, compañero, acá hay, bueno, vivimos fenómenos que se le llaman progresistas, ¿no? El progresismo, ¿no? Hace un tiempo se le llamó pues el socialismo del siglo XXI, ¿no? Ahora, son fenómenos que vienen sucediendo, sin embargo, pues, algunos parecen tener cierto desgaste, ¿no? Por ejemplo, Lula estuvo en Brasil y a su salida terminó, ¿cómo se dice? Gobernando la derecha, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, ha habido
expresiones que también han permitido que surja la derecha, ¿no? ¿Por qué, compañero? A ver, el progresismo en Latinoamérica se está polarizando tanto. O sea, por un lado el progresismo y por otro lado expresiones de derecha. Tenemos en Argentina a un Milei, tenemos en Brasil, bueno no está porque se fugó a Estados Unidos, un Bolsonaro. Aquí también tenemos expresiones muy de derecha, ¿no? Muy de derecha. Y así en los demás países, ¿no? En Chile también, un tal Katz, o sea, ¿por qué tenemos así una polarización de ese sentido, compañero? Bueno, no hay que olvidar que las burguesías latinoamericanas, unas más que otras, han logrado crear estados nacionales, ¿no? Y un mercado nacional que protege y un cierto aparato industrial. Brasil, por ejemplo, es la primera potencia económica de Sudamérica, en extensión, en poderío económico, en PBI, en infraestructura industrial. Entonces es una potencia emergente a nivel global, con todos sus problemas. Es la primera economía sudamericana. Y por lo tanto, el gobierno de Lula representa una facción de la burguesía brasileña. Él no representa al proletariado brasileño, aunque tiene un origen obrero, porque fue dirigente metalúrgico. Pero su gobierno y su programa es un programa desarrollista dentro del mercado mundial que existe, es el capitalismo mundial, ¿no? O sea, no se propone crear un Estado socialista, en una economía social, ni nada por el estilo. Lo que él quiere desarrollar es un mercado nacional y mejores condiciones para el desarrollo del Brasil como potencia emergente, ¿no? Ahora, eso tiene un aspecto positivo en el sentido de que rompe la unipolaridad y la dependencia absoluta de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros históricamente hemos sido el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Acá se han metido todas las veces que le da la gana y han dado golpe de Estado como ellos han querido, ¿no? Entonces, esa hegemonía incontrastable que tenía Estados Unidos en Sudamérica se ha roto, porque estos gobiernos progresistas que representan intereses de las burguesías nacionales, en alguna manera también desarrollan una política de unidad y de lucha y confrontación con el imperialismo norteamericano, ¿no? Unidad porque es su principal mercado de exportación, eso es indudable, ¿no? A su vez reciben tecnología, tienen mucho lazo con la economía norteamericana que de la noche a la mañana no se pueden romper, ¿no? Entonces, pero también desarrollan intereses propios, nacionales, ¿no? Tienen el mercado, tienen la población, tienen la extensión territorial para implementar ese tipo de políticas. Países más pequeños o medianos como el Perú o Chile tienen más problemas para desarrollar este tipo de políticas. Chile lo puede hacer porque es el primer productor mundial de cobre a nivel mundial. El Perú, bueno, es un país polimetálico y también una potencia agroexportadora. Entonces, tiene posibilidades económicas como para desarrollar un proyecto de desarrollo económico hasta cierto punto autónomo, ¿no? Pero no tiene la capacidad financiera, ni tecnológica, ni militar de independizarse de los bloques de poder hegemónico, especialmente el norteamericano. Ese es un proceso que tiene de acumulación de fuerzas, ¿no? De unidad popular, de reconstruir un nuevo poder popular. Eso va a tomar su tiempo, ¿no? Y los experimentos progresistas cumplen un rol positivo en ese sentido porque van señalando pautas, hitos, con todas sus deficiencias y errores, de hasta dónde debemos avanzar, ¿no? O nos quedamos en la posición neocolonial o semicolonial, dependiendo del capitalismo norteamericano, o nos atrevemos a impulsar un desarrollo propio, autónomo, ¿no? Una inserción competitiva, pero en mejores condiciones para el desarrollo autónomo del país, sobre todo para su industrialización. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y si se avanza más allá de eso va a depender de las mismas fuerzas organizativas de los proyectos que impulsan estos cambios, ¿no? El común denominador es que todos estos cambios se dan en procesos electorales, con las reglas electorales de la democracia formal o burguesa, digamos, ¿no? Ninguno de estos procesos ha dado, salvo a Hugo Chávez al principio, cuando se levantó contra Carlos Andrés Pérez, pero él llegó a la presidencia por la vía electoral y su gobierno se ha mantenido por la vía electoral, igual que Maduro. Entonces, la vía electoral es la única vía que tenemos los pueblos para poder hacer estos cambios, ¿no? Pero no es garantía de nada, como lo hemos visto en el Perú, ¿no? La burguesía fácilmente pisotea y desconoce el mandato popular e instaura una dictadura. Entonces, se necesita más que ganar las elecciones, lo que se necesita es crear un tejido social, político y cultural que le permita a los pueblos resistir y defender esos triunfos electorales, ¿no? Y empujar esa transformación y esos cambios
a través de toda una política de construcción de poder popular, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, correcto. O sea, hay que... Ahora, sin embargo, hay dos elementos que usted tal vez ha mencionado, ¿no? Uno, el papel de las burguesías, que en Perú, Lima no es casual de que la burguesía en Lima sea tan sumisa, ¿no? O sea, Lima fue la capital de la colonia. O sea, entonces, y los criollos entonces, pues, eran tan sometidos al rey, al virrey, que nunca han querido, pues, una independencia. Entonces tienen una posición muy sumisa, ¿no? Tal vez en comparación con otras burguesías, ¿no? Como usted mencionaba, la burguesía brasileña o tal vez la argentina, o sea, son características distintas, ¿no? Ahora, en ese sentido, acá en Perú tal vez no sería tan viable, ¿no? Una salida, pues, de Frente Popular, ¿no? En la cual tal vez pueda ser incorporada esa burguesía nacional, ¿no? Porque no existe, ¿no? O existe una burguesía nacional que sea nacionalista, que quiera pelear. ¿Existirá, compañero? Bueno, la gran burguesía son intermediarios, ¿no? O sea, dependen del gran capital financiero internacional, ¿no? Ellos no tienen interés en desarrollar el mercado nacional. Sus capitales y su riqueza dependen del extranjero, o sea, en función de que sean eficientes intermediarios del gran capital internacional, especialmente el norteamericano, ¿no? Esa es la función que tienen estos sectores del capitalismo burgués, digamos, más importante del país, ¿no? Pero a la misma vez, o sea, tienen una estructura oligárquica, ¿no? El paradigma oligárquico ya no es pues de los grandes sapeos españoles, descendientes de los conveneros de la conquista española, ¿no? Ahora son financistas, son banqueros, son industriales, en fin. Se ha modernizado, pues, ¿no? O sea, son de los tiempos también, pues, ¿no? Han diversificado sus aparatos económicos. Pero en el Perú también ha surgido, pues, sectores de burguesía nacional, especialmente en las provincias, ¿no? Este fenómeno de los llamados emprendedores, del mundo informal, este fenómeno de los mercados de Unicachi, por ejemplo, en todo Lima y en todo el país, ¿ah? Solo pongo como ejemplo. ¿Qué representa eso? ¿Son proletarios? ¿Son no, son comerciantes y producen y venden para el mercado nacional? Son burguesía nacional, que he hecho aymara, mestiza, ¿no? Que no forman parte pues, de la gran burguesía limeña o oligárquica, ¿no? Pero que mueven ingentes capitales. Entonces, ese tipo de burguesía es la que yo me estoy refiriendo, ¿no? Yo de un Romero o de un Ganosa, pues no voy a esperar absolutamente nada, ¿no? Ellos son enemigos de nuestro pueblo y ellos a su riqueza hay que confiscarla, nacionalizarla, ¿no? No tenemos otra opción porque ellos son nuestros enemigos. Con ellos no podemos ir ni a la esquina, pues ya demostró la historia, ¿no? El último gobierno lo ha tenido que padecer en carne propia. Ellos están contra el desarrollo nacional. Son peruanos por accidente porque tienen DNI, pero sus intereses no están en el país, están en función de su dependencia y su rol de intermediario con el capital extranjero. Por eso deben ser expropiados. El Estado debe tener el control de estos sectores, circuitos económicos, ¿no? Y potenciar el desarrollo de los sectores nacionales emergentes, ¿no? A nivel comercial, industrial, gasífero, minero. Entonces, el Perú, igual que lo hizo Bolivia con Evo Morales, puede renegociar los contratos mineros y gasíferos y de hidrocarburos, ¿no? Pero lo tiene que hacer bajo un plan de desarrollo nacional, ¿no? En función, no de una coyuntura, sino de un plan de desarrollo autónomo e industrial que tiene que tener una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Para eso debe convocar la ayuda de estos sectores emergentes, ¿no? Y están interesados en el desarrollo del mercado nacional. Son nacionalistas no solamente por espíritu patriótico, sino porque viven y prosperan en relación al consumo interno, al mercado nacional. El mercado peruano, en términos macroeconómicos, es un mercado pequeño. Nosotros no somos Brasil ni Argentina, ¿no? Somos un mercado pequeño, pero muy diversificado. Tenemos producción agrícola, pisos ecológicos, casi todos los pisos ecológicos del planeta están en el Perú. Entonces tenemos ventajas comparativas, ¿no? Que podemos explotar y para el provecho y el desarrollo de nuestro propio país. Pero eso requiere pues un plan nacional, ¿no? Una coalición de desarrollo verdaderamente antiimperialista y antifeudal que nos permita desarrollar la potencialidad de nuestro propio país.
Entonces, ese nuevo tipo de alianzas tendrá que forjarse en la práctica misma, ¿no? Esos sectores son vacilantes, por supuesto, pero existen. Tienen que estar, digamos, empujados, entre comillas, por la lucha popular, pues, ¿no? O sea, la clase obrera en el Perú, la clase de proletariado campesino han sido duramente golpeados, han sido duramente desorganizados, ¿no? Perseguidos. Entonces, difícilmente están en condiciones ellos de encabezar ahora un proyecto de poder estatal propio, ¿no? Directo. Eso no se dan esas condiciones todavía. Pero sí se puede sumar esfuerzos para empujar un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Democrático, antiimperialista, antifeudal, ¿no? De ese tipo tenemos que hacer esfuerzos y unificar todas las luchas que se están dando de manera dispersa para empujar un proyecto de desarrollo nacional y de salvación nacional, ¿no? Teniendo bien claro cuáles son nuestros enemigos, la gran burguesía nacional en primer lugar, y el imperialismo norteamericano, que es su gran titiritero, digamos, ¿no? Ellos son nuestros enemigos principales, con ellos no podemos tener ningún tipo de conciliación, porque ellos jamás van a permitir que el Perú se desarrolle autónomamente, porque es contrario a sus intereses. Mi compañero, sí. Ahora, tocando el aspecto de la lucha, ¿no? Hace poco hemos tenido, bueno, hemos vivido uno de los procesos más convulsionados, ¿no? Acá en Perú, que estaba pues en ojo de la tormenta a nivel mundial, ¿no? Nos referimos a lo que sucedió a partir del 7 de diciembre del año pasado, ¿no? Hubieron una serie de acontecimientos, represión, movilización, muertes. También en el sur hubieron rebeliones muy multitudinarias, ¿no? Toma de aeropuertos, una lucha muy frontal, pero también a su vez represión. Creo que los momentos de mayor convulsión social que fueron enero y febrero, el gobierno que ascendió, bueno, producto del golpe parlamentario, el de Boluarte, en mi opinión, estaba en la cuerda floja, ¿no? Estaba ahí contra el piso, ¿no? O sea, pero sin embargo no cayó. En su opinión, compañero, ¿por qué no cayó a Boluarte durante enero y febrero? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Bueno, no hay que olvidar que nosotros hemos tenido una guerra civil, ¿no? De más de 20 años, con más de 70.000 muertos. Entonces, las Fuerzas Armadas y Policías en el Perú están acostumbradas a matar, a desaparecer, a torturar y a abusar del poder que le da las armas, ¿no? Entonces no es ninguna novedad para el Perú. Por lo menos lo que ya pintamos canas, hemos vivido esa época, ¿no? No lo van a contar, lo hemos tenido que padecer. No es novedad para nosotros la barbarie y la brutalidad como que reprimen las Fuerzas Armadas y Policías en el Perú. Eso no es ninguna novedad. Pero además, para eso están entrenados también. Correcto. Así es. ¿No? Entonces, la coalición, porque lo que nos está con no es una coalición, pues, ¿no? Conservadora, reaccionaria, fujimorista, la CONFIEP, ¿no? Los grandes sectores de la burguesía nacional, apoyado por los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, se han impuesto con el uso desmedido de la fuerza, pues, ¿no? Matando. O sea, en el Perú la democracia es una democracia secuestrada, formal, ¿no? Más de 8 millones de votos tuvo Pedro Castillo, el presidente más votado en la historia del Perú. Más de 8 millones de votos. Es un récord histórico. Y sin embargo no vale nada, 8 millones de votos en el Perú no vale nada. Más de 70 muertos y no vale nada. No hay ningún procesado, ningún preso, impunidad total. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que la burguesía, los sectores oligárquicos dominantes, aliados del imperialismo norteamericano, son fuertes, pues. Son más fuertes de lo que nosotros pensábamos, o nosotros tal vez nos hemos subestimado, ¿no? Creyendo que, o nos hemos ilusionado, algunos sectores se han ilusionado, creyendo que ganando las elecciones ya se ganaba el poder, y que iban a respetar el mandato popular, ¿no? Y estamos viendo que en el Perú eso no funciona. Acá te meten balas simplemente, ¿no? Vemos las protestas en Francia, por ejemplo, contra Macron, cuando ha elevado la edad de jubilación, ¿no? Han incendiado, han quemado, se han enfrentado a la policía, había un solo muerto. Acá han habido más de 70 muertos desde el primer día. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que la dictadura, la coalición que nos está gobernando, una coalición ultraconservadora y reaccionaria, está dispuesta a emplear a fondo el aparato represivo del Estado. Y nuestro pueblo está inerme, está desarmado, está desorganizado, ¿no? Se levanta con mucho valor y con mucha interés, se enfrenta a la Fuerza Armada, inerme totalmente, ¿no? Y obviamente masacrado. Entonces,
a la fuerza de la región le tenemos que poner otra fuerza material. No estoy hablando de hacer un ejército, enfrentarnos a balazos con el ejército y la policía. Eso ya no va, ¿no? Eso ya lo hemos vivido en los años 80 y 90. Ese no es la salida. Cuando me refiero a enfrentar el poder material de las Fuerzas Armadas, no me refiero a ir en una guerra civil con la Fuerza Armada, sino tenemos que empoderar a nuestra población, ¿no? A los sectores que van luchando, a los sectores obreros, campesinos, barriales, indígenas, pobladores originarios, emergentes, pobladores de los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, desempleados, subempleados, autoempleados, en fin. Todos esos sectores tienen que estar organizados de tal manera que en algún momento puedan imponerse a esa coalición reaccionaria, ¿no? Porque podrán matar 70, pues, pero no van a matar 70.000, pues. Claro. En un día, en una semana, eso ya no es viable en un país democrático, en un país globalizado, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? O sea, con la bayoneta se puede hacer de todo, menos sentarte en ella. El poder no se puede sostener indefinidamente matando gente, eso no es viable en el siglo XXI, ¿no? Y en el Perú tampoco, y en ningún país civilizado democrático que se tenga un mínimo de tradición democrática, como es el Perú, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso en algún momento se va a romper, pero para romperlo, para derrotarlo, lo primero que tiene que hacerse es confluir, concertar, ¿no? Sumar las fuerzas, tener claridad programática, dotarnos de una dirección reconocida, ¿no? Y luchar con todas las fuerzas que tengamos, pues, ¿no? Siempre y cuando tengamos un norte claro, un programa claro y consignas claras, y que además recojan el sentir de las reivindicaciones más inmediatas y sentidas de nuestra población: empleo, salud, educación, derecho a la vida, a la justicia, ¿no? Porque la gran diferencia con la lucha que se han dado de diciembre del año pasado, con la que se dieron en los años 70, que sacó la dictadura militar de Morales, ¿cuál fue? En la década del 70, los que somos un poquito ya viejitos, hemos vivido esa época, fueron paros obreros, sindicales y barriales, ¿no? O sea, fue un movimiento laboral de la masa trabajadora. Lo que ha ocurrido acá, la presencia de la masa laboral ha sido poca, ¿no? Porque justamente está desorganizada, la tasa de sindicalización está muy baja, los sindicatos fueron destruidos con el fujimorismo. Se ha impuesto la flexibilización, la tercerización laboral y el sálvese quien pueda, llamado trabajo autónomo informal. Entonces, no ha habido, pues, paralización del aparato productivo, más allá de bloqueos episódicos de las carreteras. Entonces, la producción no paró. Y si la producción no para, ¿por qué la burguesía va a hacer el poder? Claro, o sea, así... Cuando se le rompa su circuito económico. Antes no. Claro. Así tú quemes carros, rentas al Congreso, pintes, no ha habido, la producción ha continuado normal, el transporte ha estado normal, las minas han hecho su trabajo normal. O sea, ha sido, en mi opinión, un movimiento ciudadano. A las calles han salido miles y miles, pero de ciudadanos. Mientras no se pare la circulación de la producción capitalista, la burguesía está intacta, ¿no? Está feliz, ¿no? Bueno, simplemente, creo que eso ha sido un elemento importante, ¿no? No hemos golpeado la producción del capitalismo acá en Perú. La parte productiva no se ha tocado prácticamente. Correcto, muy bien. Bueno, por eso el mayor momento de convulsión social, después había un ascenso y la crisis no puede ser eterna, ¿no? Hay una crisis y luego vino pues lo que se llamó tercera toma, que no ha tenido el mismo impulso y tal parece de que Boluarte se queda, en mi opinión. Ahora, lo más probable es que ya, si sale Boluarte va a salir por el Congreso, por arriba, ¿no? O en todo caso, pues va a haber, no va a haber una insurrección que tumbe el gobierno. Y eso va a permitir que hayan elecciones, ¿no? Como usted me dijo, ¿no? Va a haber salidas electorales. Sin embargo, en el proceso de lucha que hemos tenido, se ha visto a los diferentes partidos, ¿no?, que tienen bancada en el Parlamento. Perú Libre, bueno, Nuevo Perú, Juntos por el Perú, y tal vez algunas organizaciones también, y se ha mostrado a sus parlamentarios, sus dirigentes, y cómo ve de cara a una futura elección, ¿no? Porque, como reitero, no está cantada pues la toma del poder, entonces todavía va a haber una salida electoral.
¿Cree que la izquierda tenga posibilidades en un nuevo proceso electoral? Bueno, con lo que ha hecho Perú Libre y viene haciendo con sus coaliciones con el Fujimorismo, yo creo que ese tipo de alternativas ya no son viables en el Perú, ¿no? Los Juntos por el Perú ha hecho un mejor papel, pero no tiene mayor peso político, ¿no? Tiene una acción bastante marginal, digamos, ¿no? Entonces, a pesar que tiene buenos congresistas. Entonces, la izquierda en general en el Perú, a nivel parlamentario, ha hecho un papel bastante limitado, ¿no? Por no decir vergonzoso muchas veces, salvo honrosas excepciones, ¿no? Claro, cuando estábamos en la calle, Es para llorar lo que ha pasado con la reunión parlamentaria de la izquierda en el Perú, ¿no? sí, Un partido que se proclama marxista-leninista, como es el Partido de Perú Libre, aliándose con el fujimorismo. Y algunos de sus parlamentarios votaron por la vacancia de Castillo, aunque después se han arrepentido. Entonces, el mismo Valdemar, creo, ¿no? Valdemar votó por la vacancia. algunos de ellos, otros se abstuvieron. Entonces, eso no es, pues, es algo que nos debe enorgullecer, ¿no? Es evidente que se requiere una renovación de la representación política de las fuerzas progresistas de izquierda democrática, ¿no? Y todo eso pasa. Indudablemente, ahí los jóvenes tienen un rol importante, importantísimo que cumplir, ¿no? Estos sectores juveniles, colectivos ciudadanos, de pobladores, de pueblos originarios, ¿no? De sectores emergentes, bueno, de ahí van a salir nuevos líderes, pues, ¿no? De ahí van a salir, el mismo pueblo, la misma lucha va creando nuevos lideratos. Por supuesto que es un proceso con un desarrollo desigual, ¿no? No es fácil, va a tomar su tiempo, pero ahí está el futuro de la lucha popular en el Perú, ¿no? Con estos nuevos representantes de estos nuevos colectivos, ¿no? Siempre y cuando se doten pues, de un programa mínimo, ¿no? Viable y claro, siempre y cuando también logren vertebrar un nivel de unidad y de organización, ¿no? Porque si cada quien sigue disparándose por su cuenta y estigmatizándose y descalificándose entre mutuamente, pues no vamos a llegar muy lejos tampoco, ¿no? Entonces yo creo que se necesita esa unidad, pero no puede ser una unidad solamente electoral, ¿no? Ya ha habido una unidad electoral con la elección de Pedro Castillo, se le derrotó al fujimorismo a toda la derecha, a todo su aparato mediático, jurídico y económico. O sea, sí se le puede derrotar, no es un imposible, se le puede derrotar en su misma cancha, con sus mismas reglas y con sus mismos árbitros. Ahora quieren cambiar los árbitros, quieren cambiar la cancha. O sea, peor, estamos peor. Eso lo tenemos que impedir a cualquier costo, ¿no? Porque ya tomó el Congreso, ya tomó la Fiscalía, ya tomó el Poder Judicial. Si toma el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no va a quedar ni rastro de la democracia. O sea, participar en elecciones en esas condiciones sería complicidad y una farsa, ¿no? No podríamos participar en elecciones en esas condiciones, sería imposible, ¿no? Sería avalar un fraude ya cantado, adelantado, ¿no? Para eso tenemos que movilizarnos, para impedir que termine de copar los procesos de los organismos electorales, ¿no? Lo poco que queda de autonomía institucional. Se quieren tumbar la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿no? Ya coparon el Tribunal Constitucional. Ya pusieron un peón como defensor del pueblo que no ata ni desata. Entonces, el pueblo peruano tiene que luchar por defender esos espacios democráticos. No porque le vayan a garantizar un cambio, una transformación realmente radical o de fondo, sino porque necesitamos esos espacios que nos permitan reagruparnos, ¿no? Y poder derrotar a la burguesía en su mismo terreno y con sus mismas reglas. Eso sí se puede hacer, pero con nuevo liderato, con nueva organización, con un nuevo discurso, ¿no? Con un nuevo paradigma, con un nuevo proyecto emancipador, que no va a ser, pues, obviamente, lo que ha hecho Perú Libre, lo que en realidad ha ido a buscar la repartija, ¿no? Eso es algo vergonzoso, realmente. Claro. Así como tenemos que padecer la hipoteca del senderismo durante más de 30 años, porque a todos se nos estigmatiza de terroristas y subversivos, y hasta ahora lo hacen, a diestra y siniestra. Ahora tenemos que cargar con el desprestigio de Perú Libre, ¿no? Que ha hecho un papelón realmente políticamente hablando, ¿no? Sí, lamentablemente, no es algo que me guste decirlo, no es grato. Hubiera querido que sea diferente, pero la realidad es así, claro, pues, ¿no? El daño que se hace es terrible, ¿no? Sí, coincido ahí. Ahora, efectivamente, hay que luchar y ser parte de estos procesos, pero considero que hay que pelear en esa perspectiva una independencia, digamos, de clase, ¿no? Porque si todavía hay elementos que tenemos que ir puliendo en el camino, ¿no? Porque al final queremos una sociedad sin explotación, ¿no? Entonces, creo que todo esto va a ir en perspectiva para ir abordando y un mejor camino para ello. Bueno, compañeros, creo el día de hoy
Es una buena conversación, te dejo bastante, compañero Jorge, estoy seguro que nos escriben por el interno, pregúntale tal cosa, entonces han quedado muchas preguntas en el tintero, ¿no? Yo te invito tal vez y te comprometo para una siguiente oportunidad seguir conversando de todo esto, ¿no? Que falta mucho más allá. Claro, por supuesto, con mucho gusto. Sí, más bien, compañeros, tus palabras finales. Bueno, reiterar mi agradecimiento y invocar a los compañeras y compañeros que sigan organizándose, se sigan movilizando y contribuyan cada uno desde su espacio, su actividad personal o profesional, a tratar de vertebrar una unidad popular, ¿no? De superar las viejas prácticas de nuestra izquierda institucional, ¿no? Que son jalonadas por el dogmatismo, el sectarismo, el hegemonismo, y tratar de crear un nuevo referente organizativo y político que le permita a nuestro país recuperar su democracia y levantar un proyecto de desarrollo nacional, democrático, antiimperialista y antifeudal, ¿no? Muy bien, compañero. Un fuerte abrazo, compañero José Salgado. Muchas gracias. Bien, compañeros, ha sido el compañero José Salgado, nos ha acompañado el día de hoy. Hemos discutido la situación, la política internacional y nacional, y a los que nos han seguido después de la transmisión, los invitamos a ver desde el comienzo, que está muy buena la entrevista y la charla. Hasta luego, compañero. Mucho gusto. Gracias. Que la vaya bien. Gracias. Gracias.